Juan Pablo II visita el Instituto Guaneliano de la Vía Aurelia Antigua, la más representativa de las casas romanas de la obra Don Guanella. A los años del niño y del minusválido sigue la celebración del Año Internacional del Anciano. En estos tres importantísimos frentes, los guanelianos han estado siempre activamente presentes. Luigi Guanella nace en Flaciccio, provincia italiana de Sondrio, el 19 de diciembre de 1842, año en que en Turín moría el Cotolengo. Ordenado sacerdote, se dedica con todas sus fuerzas al ministerio apostólico. Desde un principio se evidencian en su plan algunas líneas privilegiadas de dedicación a los pobres, a los huérfanos, a los ancianos, a los minusválidos, aquellos a quienes la sociedad de hoy define marginados. Él, en cambio, los considera predilectos de Dios. Numerosos son los obstáculos y las dificultades, muy fuerte la reacción política contra este cura, humilde e incómodo, que compartiendo ideales y sentimientos de Don Bosco, a cuyo lado ha vivido un provechoso trienio, sueña también con la realización de una obra de promoción humana y social. Tras largos años de angustia y vicisitudes del encuentro, en Pianelo Lario, junto al lago de Como, con un pequeño grupo de chicas que se dedican a la asistencia a los huérfanos y a los ancianos, nace en 1881 la Congregación de las Hijas de Santa María de la Providencia. Con feliz intuición, don Guanella se hace cargo de su dirección, plasma su espíritu y traza programas y reglas. Pocos años después, en 1886, el dinámico cura Lombardo funda también la rama masculina de la obra, sacerdotes y laicos, que considerando su servicio como privilegio del amor de Dios hacia el hombre, alardean de llamarse siervos de la caridad. Hoy, 2.000 religiosas y 520 sacerdotes en 384 centros de actividad por Europa, Américas, Israel, continúan la obra que les confió el fundador. Luigi Guanella muere el 24 de octubre de 1915. En octubre del 64, Pablo VI lo proclama beato. Con estas líneas os comunico la consoladora noticia de que el infrascrito está sano y libre de todo mal, y siempre alegre. Mi corazón está siempre contigo, querida esposa, y no creáis que me he ausentado con el fin de abandonaros. Si os digo que vengáis a América, sé lo que digo. Prefiero vivir mal, todos juntos, en vez de bien tan lejos. Así escribe a su familia, a mediados del 800, uno de los muchos emigrados valtellinenses. El de la emigración se plantea ya como un gran fenómeno social, única alternativa de una condición de vida cada vez más insoportable. Los habitantes de Frachisio, pequeño pueblo serrano, obligados por la necesidad, afrontan periódicamente un viaje lleno de incógnitas que les llevará allende la frontera suiza en busca de un trabajo y de un sustento. Pero también aquí, los más atrevidos no escapan a la ola de optimismo que, como un espejismo, llega de la lejana América. Quien se queda se dedica a atender el poco ganado, único recurso de una economía basada en el pastoreo y en las actividades a él ligadas, como la mantequilla y el queso, principales fuentes de sustento de la comunidad serrana, donde la dureza de la vida, la escasa explotación de la tierra, el aislamiento, exasperan la ya difícil supervivencia. La espera se convierte en condición psicológica constante en un medio caracterizado por una fuerte presencia femenina y anciana. Las esperanzas se concretan en pequeños acontecimientos, aparentemente de escaso relieve, y hasta la matanza, para una de estas pobres familias, es una rara ocasión de fiesta.
La escasez de medios acostumbra a los serranos a la atenta utilización de cualquier recurso y los hace sumamente industriosos. Entre los habitantes de Frachiscio, algunos se consideran como habilísimos destiladores de aguardiente. Por larga tradición, todos los años viajan al Bergamasco, donde su actividad es muy apreciada. A lo largo del camino que abre el desfiladero del Espluga, entre Italia y Suiza, está el Valle de San Giacomo, importante tránsito hacia Europa, en una época en que las comunicaciones ferroviarias son todavía escasas. Entre los numerosos poblados diseminados en las estribaciones alpinas, a media hora de camino de Campodolcino, capital del valle, está Frachiscio. Aquí los habitantes viven como protegidos por la soberanía de los montes, en una condición de aislamiento que acentúa el espíritu comunitario. En el cálido ambiente del establo, lugar de reunión vespertina, de largas veladas, el comentario de los pequeños sucesos locales se funde con el eco de los grandes acontecimientos que trastornan a Italia en aquellos años. Los numerosos viajeros que van hacia el Espluga llevan noticias que, aunque aparentemente extrañas y lejanas, implican también a los habitantes del valle. Milán se rebela contra los austríacos, los patriotas se sublevan, los nombres de Radetzky, Cavour, de Mazzini y Garibaldi se mezclan y confunden con las voces más familiares. En el ámbito familiar toman cuerpo y se desarrollan las características de la vida de montaña, la necesidad del esfuerzo colectivo que conduce a la solidaridad. El núcleo familiar es sensible a las difíciles condiciones ambientales y, viviendo los problemas de la comunidad, comparte sus esperanzas. Entre las familias de Frachiscio, la de los Guanella es una de las más típicas. Lorenzo Guanella, el cabeza de familia, en la austeridad y aparente intransigencia, encuentra la justa mesura para el buen gobierno de su numerosa prole, 13 hijos, de los que Luigi es el noveno. Si en la educación de los hijos es determinante el ejemplo de los padres, gran peso tiene el buen carácter de una madre como María Bianchi. La madre, al contraponerse a la exigente severidad del marido, contribuye a mantener ese justo equilibrio que es indispensable para el desarrollo de una fuerte personalidad, como será la de Luigi Guanella. El comentario de la Biblia y la lectura de las vidas de los santos marcan el transcurrir de las veladas en la estigua, lugar de reunión de la familia. Se concluye así serenamente la dura jornada, en la común atención a esos valores espirituales que en Luigi Guanella serán la esencia de toda una vida, dedicada a la comprensión de los padecimientos ajenos. El monte Calcagnolo será siempre en el recuerdo de Luigi Guanella una importante referencia a su juventud. Su imponente mole marca los límites de Frachiscio y con el torrente Rabiosa caracteriza su paisaje. Estos dos importantes elementos naturales, en la fantasía del pequeño Luigi, identifican simbólicamente la sólida y firme personalidad paterna por una parte y la natural irruencia de su índole por la otra. En este espléndido escenario tiene ocasión de manifestarse toda la vivacidad del luigino, deseoso de medirse con toda dificultad, aun al límite del riesgo.
Su hermana Caterina, un año más grande. Es la más cercana al talante de Luigino y con él comparte los momentos irrepetibles de la niñez. Juntos tienen ocasión de experimentar las duras condiciones de vida que los menos afortunados se ven obligados a aceptar. De ellas toman conciencia a diario, viviendo directamente la dura realidad del pueblo, aplicando las enseñanzas de la familia, siempre dispuesta a indicar el justo camino entre solidaridad humana y caridad. La conciencia de sí y de las propias fuerzas se experimenta siempre a través de la relación con los demás. Se comprende así por qué el hecho de ser testigo puede a veces interrogar a la mente y al alma de un niño sobre hechos solo aparentemente extraños. Y a través del ejemplo positivo de quien sabe satisfacer las peticiones del prójimo, madura ese deseo de comprender que en el futuro se convertirá en participación e intervención. Esto es lo que le ocurre a Luigino cada vez que la segura experiencia y la disponibilidad del padre, hombre estimado por todos por su cordura y generosidad, se concretan ante sus ojos de niño. En la serenidad que las palabras de Papá Lorenzo infunden a los débiles y cansados interlocutores, encuentra la incipiente certidumbre de que solo quien está bien afirmado en la verdad y en la fe puede dar a quien pide, superando la egoísta necesidad de la personal afirmación sobre los demás. En Luigino, todavía curioso observador de la vida, ya existe ciertamente la capacidad de amar, que como en todo ser humano, debe ser estimulada y fomentada para realizarse luego en plena autonomía. Y si el miedo de exponerse al desengaño puede inhibir la capacidad de amar, en él se impondrá el valor de amar sin recompensa alguna. Lorenzo Guanella es el primer diputado y alcalde de Campodolcino durante 24 años. Su firmeza en las decisiones y la constancia demostrada en perseguirlas lo sitúan, aún en los asuntos públicos, en primer plano. El aislamiento físico e intelectual del Valle hace que la escuela siga siendo un problema aún por mucho tiempo. El índice de analfabetismo es muy elevado. Luigino, que tendrá ocasión de hacer estudios normales, comprenderá en el futuro la importancia de la educación escolar y favorecerá su difusión. Las grandes personalidades se alimentan y afirman en las grandes experiencias. Para un niño que vive en la sierra, las ocasiones no faltan, y Luigino encuentra incluso en el juego motivos de reflexión. En la pantalla de los grandes horizontes montañeses, su fantasía persigue 1000 preguntas aún sin respuesta.
La segunda mitad del 800 se identifica históricamente con la participación popular en las campañas sociales. Italia se encuentra en fase de difícil estabilización política y económica. Es también el siglo de los grandes conflictos entre Iglesia y Estado, y por algo se convierte en época de auténticos santos sociales que dedican su misión a débiles y marginados. De Turín llega el ejemplo de Don Bosco y del Cotolengo. Su lucha por la afirmación del Evangelio ve ahora alineado en primera fila al enemigo de la ideología política liberal masónica. Se ven obligados a vivir la realidad difícil de los tiempos, a veces con suma y lúcida determinación. Don Guanella será uno de ellos. Con la buena temporada se asiste al regreso de la emigración invernal, pero es solo un momento de tregua al que sigue otra separación de la familia. La actividad del pastoreo impone llevar el ganado a lejanos pastos alpinos. También los niños tienen que cumplir su tarea. Demasiado breve es la edad de la despreocupación. La participación en la labor de los adultos los inserta precozmente en el mundo del trabajo. Luigino no escapa a esta difícil regla del vivir montañés, aunque la familia Guanella cuente con ese modesto bienestar que en mitad del camino entre pobreza y riqueza permite comprender la necesidad de ambas. Esto es providencial para la gradual formación de Luigino, en cuyo ánimo se manifiesta cada vez más clara la necesidad de concretar las enseñanzas recibidas y la innata predisposición a la generosidad, convirtiéndose de vez en vez en ejemplo y estímulo para sus coetáneos. En Campo Dolcino, la fiesta de San Juan Bautista, titular de la parroquia, es fiesta grande. Tendría yo 6 o 7 años. Había ido aquel día de Frachiso al pueblo para la misa solemne. Mi cuñado me había regalado un paquete de dulces de menta que me gustaban mucho. También para mí era fiesta. Pero he aquí que suenan las últimas campanadas para entrar en la iglesia e iniciar la ceremonia. Me pareció irreverente entrar en el lugar sagrado con mis dulces, y entonces vi un montón de leña, lugar apropiado para esconderlos. En ese momento oí fuertes palmadas. Levanté los ojos y vi más arriba a un anciano que alargaba sus manos como diciéndome: «Dámelos a mí, esos dulces». Me quedé sorprendido, lleno de temor y pánico. Levanté otra vez la vista, pero el viejo había desaparecido. Es un episodio que no me honra, pues habría debido darle mis dulces, pero era tan pequeño que tuve miedo. Cada año, por la fiesta de San Juan Bautista, recuerdo aquel episodio. Ilusión, visión, yo siempre la consideré en este último sentido.
El episodio sobrenatural del viejo mendigo solo puede consolidar la que en Luigino es todavía una intuición a comprobar. Poco a poco se perfila la futura finalidad de su existencia, compartida con entusiasmo por su hermana Caterina. Se tomaba tierra y agua y se mezclaba. Hechas las partes, con infantil ingenuidad se decía: cuando seamos grandes, así haremos la comida para los pobres. Una vez más, el positivo ejemplo de los adultos impulsa a los pequeños a la imitación, y también el juego de la comida de barro se hace pretexto para manifestar la que será segura y sólida vocación. Una vocación impetuosa, siempre en afanosa búsqueda de un camino de salida que sea eficaz ocasión de encuentro con las necesidades del prójimo, capaz de adecuarse a las particulares exigencias de la comunidad y siempre dispuesta a socorrer sus reales necesidades, prácticas además de espirituales. El agudizarse de las tensiones a escala nacional y las constantes crisis económicas alimentan el terreno de la miseria y la marginación y crean las premisas para una nueva y espontánea intervención de la Iglesia en las cuestiones sociales, el que será definido asistencialismo católico, como alternativa de las carentes medidas gubernativas en favor de las clases populares, rurales y montañesas. Este fenómeno, característico de tiempos sobremanera difíciles y contrastantes, es la labor de humildes párrocos locales que arriesgan la oposición y la persecución de las fuerzas liberales y laicas, que temen perder el consenso de los trabajadores. También don Guanela chocará contra la incomprensión de los políticos, padeciendo largos desengaños, consolado solo por la certidumbre de su fe. Y llegó el día en que se había decidido que recibiera el sacramento de la Eucaristía. Percibí que aquel día debía transcurrirlo enteramente con Dios, por lo que me encaminé hacia la cercana altura de Gualdera, considerando aquel lugar recoleto muy adecuado a mi deseo de recogimiento y de plegaria.
Sentía nacer en mi corazón un éxtasis y en mi mente una visión de suavísima dulzura. Y me pareció que el Señor me concedía dar una ojeada a mi futuro, consagrándolo a Jesús, en el amor a los pobres.